Ahora vamos a volver al tema de las pruebas relacionadas con un antes-después, como era el tema de los niños de lectoescritura, haciéndoles una terapia para mejorar ese aspecto. Pero lo vamos a mostrar por las nuevas, digamos, la nueva ruta y las nuevas opciones que nos presentan estas versiones modernas del programa SPS. Por lo tanto, si bien ya se ha mostrado, vamos a refrescar ese detalle. Como tengo dos y son relacionadas, entonces yo voy a ir por el tema de analizar, pruebas no paramétricas, y tengo muestras relacionadas. Anteriormente lo habíamos hecho por cuadro de diálogo antiguo, y me voy por dos muestras o K. En estos casos ya me muestra tanto para las independientes, si fuese el caso, como para las muestras relacionadas, todas las posibilidades, tanto para 2 como para 3 o 4 o más. Entonces démosle muestras relacionadas y observamos esta nueva caja de diálogo. Ya lo habíamos mostrado en videos hace varios número de videos hacia atrás, pero estamos en ese ya finalizando y reforzando todos estos detalles. El objetivo puede ser comparar, es identificar diferencias entre dos o más campos. Para el ejemplo que tengo en pantalla, que es un antes y un después nomás, sería para dos muestras. Este lo podríamos mantener así, sin necesidad de personalizar análisis. Lo puedo mantener aquí siempre, porque al final en configuración tengo la oportunidad de volver a ser más específico. Vamos entonces a campos. Y en campos tendría todas las variables de mi archivo. En este ejemplo tengo las dos que estamos planteando. ¿Cuál quiero colocar primero? Bueno, vamos a sondearlos como en el mismo estilo que hemos hecho. Las selecciono o puedo pasarlas uno y luego la otra. Y ahí estoy seleccionando dos variables. Antes, después. Ahora, si tengo más, pues habría que mirar cómo serían las parejas. Vamos a mirar ahora la configuración. Y en configuración se mantiene la selección de automática, como en el primer caso, como en el objetivo. Y aquí está, comparar automáticamente. Sin embargo, acá yo voy a hacer caso omiso de esa selección automática y voy a darle personalizar prueba. Ahora, si yo tengo varias, puedo mantener que él seleccione automáticamente las pruebas en función de los datos y ahí él me hará unas u otras, dependiendo del caso. Vamos a seleccionar aquí la prueba de Wilcox, que es la que es adecuada en estos casos. La del rango, la prueba de signos solamente, pues, es más potente la de Wilcoxon de rangos, entonces vamos a trabajar esa prueba. Cuando ya tengamos más de dos, pues se utilizará la de Friedman, por ejemplo. Ahora démosle ejecutar. Cuando hacemos este procedimiento, estamos observando que él nos muestra una salida, donde nos ayuda a identificar la hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? La hipótesis que me está diciendo es la mediana de las diferencias entre antes y después es igual a 0. La prueba que la hipótesis que él me está planteando. O sea que son iguales las medianas, no la media, ¿no? Además me dice que la prueba del concepto que utilizó la prueba de rangos con signos para muestras relacionadas. Y me da el SIC. Y otra situación que me ayuda, adicional a lo que se planteaba en los casos anteriores, o mejor, en el procedimiento por la ruta antigua, es que me dice qué decisión tomo. Y aquí ya me está diciendo que rechace esa hipótesis nula. O sea que esto no es cierto, que las dos medianas no son iguales. Ahora, para ya mirar más y buscar mayor información, entonces vamos a darle doble clic a esta opción. Si tuviéramos más recuadros, le daríamos a la que consideremos oportuno analizar. En este ejemplo le voy a dar doble clic y observan que me están entregando otra información más prudente. Esta ya la acabamos de analizar. Muestra contraste de hipótesis, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá en la parte derecha tengo otras posibilidades y me está mostrando la diferencia. Observen que hay unas diferencias que están con color café, la diferencia, y hay las diferencias positivas. Y el azul si hubiese
diferencias negativas. Pero observen que aquí en ningún caso hay barras de color azul. ¿Eso qué indica? Eso indica que siempre hubo diferencias positivas, por lo tanto, marca una diferencia fuerte en las mediciones del antes-después. Caso contrario es si hubiera azul y me quedan muy similares acá, pues seguramente entonces vamos a llegar a que son muy parecidas los positivos con los negativos y podríamos decir que las distribuciones son similares. Pero acá es por el contrario, todas son diferencias positivas, entendiendo que se hizo la después menos la anterior. Y eso se corrobora en la tabla que estamos planteando aquí en la parte inferior con el valor de SIG, que es el mismo coincidiendo con el SIG que había dado el resumen, 0.007. Significación asintótico prueba bilateral, 0.007. Y el estadístico W, 45. Pero lo importante del tema aquí es que llegamos a la misma conclusión, o mejor, llegamos a concluir que son diferentes. Ahora, por el otro lado también nos daba esa situación que son diferentes, pero no nos acaba la posibilidad de mostrar la figura, por ejemplo, para ver cuáles son las distintas, o cómo comparar, ¿cierto? Ahí es donde está el detalle. Si tuviéramos aquí otra información de campos continuos, lo observaron que lo coloqué aquí en la parte inferior esa opción, información de campos continuos, mis variables, ¿no? Tengo vista de prueba relacionada, que era la que estaba en pantalla, que me muestra son las diferencias, pero también puedo mostrar cómo son las distribuciones para el antes y me muestra el mínimo, el máximo, la media. Aquí estamos observando, son 10 datos, el mínimo es 70, máximo 81, la desviación, etc. Antes, pero también quiero mirar el después se supone que es más grande el promedio. Después, aquí tenemos la media 75, recuerden, y una desviación de 3. Aquí ya tengo la media de 81, también hay diferencia en mínimo y máximo, pero además estoy observando la distribución de esas mediciones, que tiene una asimetría positiva probablemente. Pero entonces aquí, por este lado, sí puedo, digamos, como obtener mayor información para entregar como una especie de análisis, ¿cierto? Una especie, no, como un análisis mayor de lo que podíamos hacer por la ruta anterior.